Este video será un ejemplo más y con hechos, con situaciones en flagrancia que nos hace volver a decir que el tiempo una vez más nos volvió a dar la razón. Sin embargo, hoy el punto no es ese, sino que la afición mexicana en Estados Unidos ya entienda de una vez por todas que la selección mexicana no representa a México, solo es parte de un negocio redondo que personifica a Televisa y asociados, el cual hacen año con año en Estados Unidos y que hoy, ese pequeño imperio y lo que le queda al Cuyo Azcárraga como a los Hank y al usurero Salinas Pliego al menos en deportes, de hecho, esta empresa llamada selección no debe tocarse, incluso en los medios de comunicación deportivos, que en algunos casos como en ESPN han tratado de tener un poco de credibilidad al respecto, criticando el hecho de que Javier Aguirre haya mandado a la Gaber a los paisanos. Sí, ese tipo que hoy funge como empleado de esta empresa y quien dirige a este equipo, el cual se presentará irónicamente en Estados Unidos para que la gente mexicana perseguida y señalada en aquel país vaya a llenarles los estadios. Sin embargo, luego de que Javier mandara a la fregada a los migrantes y de haber dicho que él no era vocero de los mexicanos en Estados Unidos y solo era el técnico de este equipo, ha confirmado una vez más lo que hemos explicado por años en este canal. Y esos hechos, los cuales no son inventos, son declaraciones directas de este tipo. Hagan razonar de una vez por todas a un gran sector de consumidores de este equipo pitero, que navega con la bandera mexicana lucrando con ella, cuando solo son jugadores que tienen que venir a cumplir con jugar algunos torneos del área gracias a que la Federación Mexicana de Fútbol es el organismo y a su vez gerente de los negocios del fútbol del Cuyo Azcárraga y Televisa. Esta, la cual es la última gallina de los huevos de oro, además de ser el último flujo de dinero directo y seguro a su cartera. Que si usted por fin se dispone a dejarlos de consumir en sus plataformas oficiales, escuche bien, plataformas oficiales, y deja de comprar boletos, de ir al estadio y de comprar las playeras originales, hará que Televisa fracase de una vez por todas. Y este es el momento para que usted por fin entienda que lo único que quieren es su dinero. Pero espere, porque eso ya lo hemos dicho. El punto acá es cómo Televisa y asociados intentan abogar al olvido, ya que Javier Aguirre en sus declaraciones no solo fue tajante sobre el apoyo moral, al decir que no tenían nada de qué hablar sobre el tema de Trump y los migrantes mexicanos, donde no tuvo un mínimo de empatía con ellos, abogando no solo al desinterés del tema, sino también a una supuesta ignorancia del tema. Pero, ¿realmente Javier Aguirre, técnico de la mal llamada selección mexicana, tiene el valor moral para hablar sobre no mezclar el fútbol con la política? Bueno, los lacayos de Televisa y fanáticos de esta basura defendieron a capa y espada a este sujeto, y además que, de malandros y revoltosos, no bajaron a los paisanos en Estados Unidos, mostrando un completo repudio hacia ellos, diciendo que Javier no tenía por qué hablar de política. ¡Ja! ¡Pobres ineptos! Pues aquí es donde viene lo sabroso de este video, en la hipocresía, pues hace ya 14 años, por allá del 2011, Javier Aguirre estaba postrado totalmente en la política, a favor de uno de los gobiernos más sanguinarios en México, el de Felipe Calderón. Entonces, ¿por qué en esos tiempos hasta promocionaba algo llamado Iniciativa México? Bueno, vayamos a ver esta historia de cómo esta gente de televisoras y redes sociales le apuesta al olvido, a que la afición futbolera sea ignorante y cerrada, que no razone y que solo los consuma. Vaya a los estadios y pague su boleto como zombie. Que no cuestione y que no critique, porque, si haces eso, eres un resentido, un mal mexicano y un malinchista. Términos totalmente desgastados y absurdos ante un sistema corrupto del fútbol, el cual se está tambaleando, justamente por la politización de este. Pues en los últimos días se ha sabido que la Cámara de Diputados y Senadores quizá ya entren al quite y de lleno al negocio del fútbol mexicano, para regularlo y para arrancárselo de una vez por todas a la gran ramera Televisa. Por eso, ya déjate de burradas, huasteco,
Si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Solo recordándote lo siguiente, que por cada suscriptor que tenga este canal y reciba con este video, Televisa agonizará aún más. Tú decides. Es por eso que hoy te presento, la selección mexicana es de Televisa, pero diputados y senadores van contra la Liga MX. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Ya habíamos elaborado en la semana y años atrás algunos videos explicando en cada uno de ellos cómo es que, con el falso patriotismo y abogando al sentimentalismo nacional, la gran ramera Televisa ha dominado por años las conciencias de los paisas en el otro lado. Los han manipulado y les han hecho creer falsamente que ese equipo es el que representa a los mexicanos cuando solo es una simple mentira. Y quizá esa ha sido la mentira más grande en los últimos tiempos con respecto al fútbol mexicano. Un equipo secuestrado por negocio de gente como Emilio El Cuyo Azcárraga, Salinas Pliego, que de hecho esta vez no participará en la Copa Oro porque no tiene dinero para pagar por los derechos del torneo. El como ya lo hemos mencionado, es un socio comercial secundario. Luego siguen los Hank, que tienen patrocinada no solo la Liga de Televisa, sino también a la selección del Cuyo, y en los últimos días se dio a conocer que le metieron una buena lana a la CONCACAF para ser el patrocinador oficial de las apuestas en la Copa Oro, mostrando el músculo que tienen los Hank y que se han hecho multimillonarios con las apuestas, los negocios del fútbol, bancos y muchos otros giros, donde su familia está inmiscuida, como los Jorge Hank, quienes están directamente relacionados con los casinos caliente, además de tener equipos en la Liga MX. Vaya, esta secta ha visto un incremento de su fortuna en los últimos años. De hecho, en el sexenio de AMLO fue una de las familias que más creció, pues según la revista Forbes, de las 10 familias mexicanas con más riqueza en nuestro país, con datos del 2024, en el lugar número 7 está Carlos Han González y familia con Grupo Hermes, la cual pasó de 2.200 millones de verdes en 2018 a 4.400 millones de dólares después del sexenio de AMLO, obteniendo ganancias del 100%. Eso les ha dado para propagarse en diversos giros en México, mismos que, si hablamos de fútbol, podemos encontrar sus innumerables inversiones con los casinos, mismos que año con año aflojan millones de verdes en patrocinios para que la selección de Televisa pueda jugar en Estados Unidos y que reditúen sus juegos en aquel país. Pero, ¿quién paga? ¿Quién devuelve ese dinero de inversión en boletos, compra de jerseys? Pues fácil, en gran medida la afición mexicana en Estados Unidos. Pero, ¿cuánto se gana por el boletaje? Por ejemplo, en el SoFi Stadium en California. Eso depende. Los boletos oscilan entre $70 y $400 según la competición. Pero pongamos una cifra estándar y aproximada. Si la constante fueran boletos de $120 por 70,000 aficionados en el SoFi, la ganancia por boletaje sería de 8.4 millones de verdes. Pero, ¿cuánto paga Zoom por partido asegurado de jugarse en la Unión Americana? Un aproximado de 2.5 a 3 millones de dólares, obteniendo una ganancia neta de 5 millones de verdes por llevar el negocio del Cuyo a Estados Unidos, y para que los paisas se pongan la verde y se sientan más mexicanos que ayer. Eso sin sumarle el tema de los derechos de televisión, porque la televisión, en este caso Televisa y TV Apesta, jamás dirán cuánto ganan, ni de cuánto es el negocio exacto. La retórica por instrucción del Cuyo es más o menos esta: solo hablar de fútbol, de que ese equipo o empresa representa a México y quien la cuestione es malinchista. Asegúrense de que los paisanos vayan al estadio, a lo que sea, pero que vayan. Una frase muy sencilla de digerir y con cierta lógica, pues abogan a que los que juegan son mexicanos y por esa razón representan a nuestro país. Pero jamás dicen que el negocio es ese,
jugar con el sentimentalismo de quienes se fueron de México en épocas oscuras, donde la misma Televisa promovía en aquellos ayeres a esos gobiernos que dejaron en la miseria a millones de mexicanos y en muchas ocasiones los obligaron a irse por necesidad del país para buscar un futuro mejor. Ahora, irónicamente, esas personas que llegaron allá y crecieron en Estados Unidos son los que por herencia consumirán el fútbol y por ende se sentirán más mexicanos cada que vayan al estadio, sin importarles que solo es una pantomima, que el ver el estadio vacío es sinónimo de fracaso y que en este caso en Televisa harán todo lo posible que a través de los micrófonos de la Gran Ramera para que se logre convencer a quienes están del otro lado. Pero, ¿qué pasa cuando el técnico de la selección como Javier Aguirre ningunea y rechaza a los mexicanos que ahora sufren de cierta persecución y discriminación en aquel país? Esos que por décadas les han llenado los estadios en Gringolandia. Insisto, quien no vea este punto es porque realmente no quiere entender la realidad de las cosas. Y eso lo veremos a continuación. Vaya ironía la de Javier Aguirre. Hace algún tiempo, 15 años para ser exactos, Javier se quejaba en una entrevista para la cadena SER de España de que en México había mucha violencia, de que no podías andar por allí caminando porque te apañaban y además de que estaba jodida la economía. 2010, año mundialista. Aguirre era el bombero por segunda ocasión de la selección mexicana de Televisa. De hecho, cuando sus declaraciones llegaron a los oídos del Cuyo, este lo mandó a callar y luego lo hicieron disculparse. Le obligaron a decir que no tenía por qué opinar de algo que no sabía y que estaba arrepentido de hacerlo. Imagínese usted el poder. No podías hablar en contra del gobierno de Felipe Calderón, porque en automático te mandaban a callar con una de plomo o simplemente utilizando tu empleo como moneda de cambio para silenciarte. Aguirre desde allí entendió que no era tan fácil hablar ni expresarse siendo técnico de la selección y que de redimirse tendría ciertos privilegios a nivel gubernamental, además de que tenía que abandonar su crítica, pues meses después y luego de que México fuera sede del Mundial Sub-17, este se le vio en los palcos de los estadios, en específico del Azteca, con Jesús Martínez, Felipe Calderón. En esos tiempos, Calderón pedía a gritos y antes de que este tomara la selección por ahí del 2008, de que fuera el técnico que llevara a este equipo al Mundial Sudafricano. De hecho, estas acciones se refuerzan con lo que dijo Carlos Hermosillo en una entrevista. Hay que recordar que Hermosillo siempre ha sido panista y estuvo trabajando directamente en el gobierno de Calderón dirigiendo a la CONADE, cargo que terminó abandonando por negocios turbios. Textual en las palabras del exjugador de Cruz Azul, dijo lo siguiente: Aguirre me preguntó ¿qué hacía en la política? Y yo le dije que fue porque me lo había pedido el presidente y pues no le podía decir que no. ¿Sabes qué pasó después? Mundial de Sudáfrica 2010, Felipe Calderón le habló y le dijo: quiero que estés en la selección. Entonces, sí hubo cierta presión desde Los Pinos. Yo fui el que lo llevó con Calderón, pero después me pidió que lo dejara solo con Aguirre. Solo para que vea usted cómo la política y el fútbol sí están directamente relacionados, aunque Televisa y a sus lacayos empezarían a berrear con la frase «solo cuando nos conviene». Hasta cuando iban los seleccionados a Los Pinos hablaban maravillas de ellos. En fin, en ese entonces Hermosillo lo había llevado con el presidente. ¿Qué se dijeron? No se sabe a ciencia cierta. Ni Aguirre quiso hablar del tema, pero misteriosamente en 2009 Televisa lo contrató para que llevara a su equipo al Mundial. Sin embargo, por eso siempre hago énfasis a nunca olvidar el pasado. Les pregunto, ¿saben qué pasó en 2009 justamente cuando Aguirre estaba clasificado al Mundial? Fue el 10 de octubre del 2009, cuando México goleaba a El Salvador por 4-1 en el Estadio Azteca. Ganando, el equipo de Aguirre estaría en el Mundial y Televisa facturaría millones de dólares. Pero a la par, esa noche en Los Pinos se gestaban los últimos detalles para que a través de la Policía Federal, de Cárdenas Palomino y García Luna, parte del ejército, todos comandados por el saco de pus Javier Lozano Alarcón, secretario de Economía en el gobierno de Fecal,
para que extinguieran así a Luz y Fuerza del Centro, dejando a más de 40,000 trabajadores sin empleo. Mientras la gente estaba embobada con la frase "nos vamos al mundial", 40,000 familias se quedaban sin qué comer, al menos por algunos meses. Y en los peores casos, muchos ya ni recuperaron su empleo. Qué bellos momentos cuando Javier Aguirre sabía de política y estaba inmerso en ella. Podía opinar. Y quien además había sostenido una reunión con Felipe Calderón, siendo el consentido para que fuera el técnico que llevara a la selección de Televisa a ese mundial. Bien, años después a Javier le dio amnesia. Y mientras millones de mexicanos, migrantes, que ya tienen residencia en ese país y que además tienen la ciudadanía, son los que en su mayoría se han manifestado pacíficamente en Estados Unidos porque, ojo, los revoltosos que han salido destruyendo cosas son los clásicos encapuchados, quienes han sido personajes que fueron mandados a desestimar y a deslegitimar las marchas. Aún así, con todos estos hechos, cuando le preguntaron a Javier, quien ha vivido en Miami, sobre qué opinión le tenía o qué mensaje de apoyo daría a los mexicanos, gente trabajadora y gente luchona en Estados Unidos y más en Los Ángeles, donde hay un grueso de aficionados a esta empresa que lucra con México, cuando menos por empatía y solidaridad, Aguirre contestó lo siguiente, molesto, enfadado y cagado de hueva. No soy portavoz de los mexicanos que están en Estados Unidos, es decir, soy entrenador de la selección mexicana, hijo. En automático, los televisos empezaron a defenderlo y a decir que Javier no estaba obligado a hablar de política, que no le competía, que él es solamente el entrenador y ya. ¡Ja! Entonces su reunión con Calderón en 2008, ¿qué fue? O sea, ahí no vale. Solo esta vez porque según algunos ignorantes dicen que el fútbol y la política no se mezclan. ¡Ja! Pobres ineptos, piensan que uno vive aún en el 2000 y no recuerda lo que pasó en esos tiempos, pero quiere seguirles callando la boca a los televisos y a toda la parvada de gusanos que viven del boleto que compran los paisanos en Estados Unidos y que hoy les dicen delincuentes a los principales clientes de la empresa del Cuyo Azcárraga. Vamos a lo siguiente. Vamos al grano. En tiempos de Calderón hubo algo muy aberrante en medios de comunicación tradicionales. Ya saben, los chayoteros de siempre, los cuales en modo de fiesta firmaban un pacto con el borracho de Felipe Calderón. La idea era que ya ningún medio de comunicación, televisivo o escrito, hablara de la guerra contra los malos, que estaba en un punto cumbre en ese año. Su nombre, Iniciativa México 2011. Allí estaban todos los medios muy contentos, hasta el cara de Cuyo Azcárraga y Salinas Pliego, postrados ante el poder y esperando los millones de pesos que más adelante caerían en sus chequeras en el año de Hidalgo, a sabiendas de que en el 2012, si ganaba el candidato de la Gran Ramera, las dádivas seguirían. Sin embargo, esperen, ¿no que el fútbol no tiene nada que ver con la política? Bueno, pues Javier Aguirre, flamante técnico nacional, en ese momento se aventaba unos comerciales por la Iniciativa México. No podía fallarle al presidente, como dijera Carlos Hermosillo. Y allí, con una pantalla verde detrás, Aguirre en el comercial decía lo siguiente con un discurso de 2 minutos aproximadamente. Lo diré textual, pues terminó haciendo un comercial promoviendo la censura y la realidad de los mexicanos en ese momento. Solo para que vea el cinismo, la desfachatez y cómo es que Televisa ocupa a su circo, llamado Selección, y a sus personajes para hacer estúpida a la gente. Un discurso repetitivo lleno de optimismo barato, pero a su vez evocando a la sumisión de los mexicanos con el argumento desgastado de sumar y no restar. Que el cambio está en uno y si mejora uno, mejora México. Ya saben, frases piteras de los wannabes que buscan marear a la gente para robar dinero. Pues a su vez pareciera que ese guión que leyó Aguirre lo escribió Calderón en una noche de pedas y mujerzuelas con tripié. Textual. Soy Javier Aguirre y amo a México. No sé si lo entiendo, pero sé que siempre lo amo y sé que por alguna razón cada 100 años México se propone hacer algo que suene imposible. Se lo propone y lo logra. En 1810 parecía imposible que México fuera un país independiente y en 1910 parecía imposible que México llegara a ser un país democrático. Y llegó. Es 2010
El reloj de la historia está sonando de nuevo. Parece imposible ser el gran país seguro y próspero y justo que todos imaginamos, pero nuevamente es hora de soñar y de actuar, de decidir si queremos ser el país que se siente prestado al fracaso o el que es capaz de construir el destino que hay por delante. El país al que se le respeta solo por su pasado o al que se le admira porque tienen confianza en su futuro. De asumir que se requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros. Habrá que enterrar al México de los complejos y alumbrar al México de los hombres y mujeres, seguros de sí mismos. Olvidar el México que siempre espera lo peor y construir el México en el que cada quien trabaja por lo mejor. Dejar atrás al México que busca culpables y dar paso al México en el que todos asumimos responsabilidades. Es hora de darle vuelta a nuestra historia. Pasar del México del sí se puede al México del ya se pudo. No será fácil. Transformar un país no es algo que se consiga en una noche. Pero alguien un buen día tiene que ser el primero en levantar la mano. Y hay muchos que sin decirlo han levantado la mano. Debemos reconocerlo y seguir su ejemplo. La semilla del México que anhelamos está sembrada. Que florezca depende de todos. Nuestro lugar es México, nuestro año 2010. Es hora de hacer historia, de volver a soñar y conseguirlo. Con una música, la clásica, épica de fondo, muy al estilo del gobierno de Fecal en ese entonces. No obstante, después del discurso, en pantalla aparecía el logo IMX, o lo que sería Iniciativa México, la cual fue la campaña para silenciar a todos, mientras en México cada día había más muerte y corrupción. Bien, allí están las palabras de Javier, quien ahora se jacta de que él no sabe nada de política. Pero, ¿saben qué es lo más absurdo? Es que nadie le pidió hablar de política. Solo le pidieron empatía con los clientes de la selección de Televisa, la que compra sus boletos y o playeras, las que aún siguen pensando que ese equipo que dirige es de México, la que aún sigue soñando a lo tonto e imaginando que ese equipo lo representa o de alguna manera tiene la más mínima empatía por ellos. Hoy ya se dieron cuenta que solo es una mentira, una simulación, que ellos van a Estados Unidos solo por el billete, que si fuera posible, si les pagaran 4 o 5 millones de dólares por ir a jugar a Finlandia, esta empresa viajaría sin pensarlo hasta allá para jugar. No les importan los mexicanos, no les importa la gente ni lo que pase con sus aficionados. Ellos solo buscan que tú digas, sí, yo apoyaré incondicionalmente porque ustedes son México, ¡viva México! Claro, solo los tontos y los crédulos sin criterio propio siguen repitiendo eso como pericos, haciendo un karaoke repugnante, pensando que las aficiones y la gente en general sigue viviendo en aquel lejano y asqueroso sexenio de Felipe Calderón, donde quien se pusiera al tiro acababa silenciado, ya sea con perder su empleo o su vida. Pero ojo, ¿realmente los mexicanos en Estados Unidos ya despertaron? ¿Qué está pasando en el fútbol mexicano? ¿Se está politizando? Veamos. Hace algunos días por allí salió un comunicado de una de las porras de animación de la selección mexicana de Televisa que vive en Estados Unidos. Su nombre, Cielito Lindo. Ellos mandaron un comunicado, el que ve en pantalla. En uno de los párrafos se lee lo siguiente: no podríamos estar en las gradas y no podemos estar todos. Luego rematan: nuestra única prioridad, por encima de alentar y acompañar a la selección, será siempre nuestras familias y seguridad. Sin embargo, el líder de esa porra salió a dar una entrevista con ESPN, donde su postura, quizá después de haber visto las declaraciones de Aguirre, fue la siguiente textual: en este momento no nos sentimos representados por la selección y definitivamente pudieron haber mostrado mucho más empatía. Aparte, van a jugar a Los Ángeles, donde hay más mexicanos. Luego añadió: los 3 grupos más importantes de animación de la selección en Los Ángeles tomamos la decisión de no asistir al estadio. Imagínate 10 años de estar con la selección,
Nosotros programamos nuestras vidas, nuestro calendario, nuestros años. No habíamos dejado de estar por ninguna razón ni por los malos resultados, y en los peores momentos nunca habíamos abandonado. Esto es cuestionable. Primero, qué absurdo que tu vida gire en torno a una empresa que lucra con tu patria. Y segunda, pobres, no ganan nada con ir a apoyar a la empresa del Cuyo. Sin embargo, así es como la selección mexicana de Televisa, y así es como también les gusta vivir a muchos aficionados ciegos y crédulos. La selección, quienes ellos apoyan estúpidamente, no tiene permitido hablar de nada que no les convenga. No pueden tocar esos temas, porque hasta ahora el gobierno de Trump no ha dicho nada sobre la investigación de los sobornos del Cuyo. Recordemos que buscan que lo exoneren. Siguen esperando que den algún avance de los temas, mientras esta rata está haciendo los negocios que se puedan, sumados a que la gente siga mareada con su empresa que lucra con el nombre de México. Sin embargo, esto podría ser la hecatombe de su imperio futbolístico, del negocio del cual por años ha vivido. Y a eso se le suma lo que está por pasar en la Liga MX que él gobierna a través de su lacayo Mikel Arriola, quien tiene en puerta no solo la demanda de los clubes de la Liga de Extinción ante el TAS, los cuales son 6, y así fuese uno el que realmente estuviera demandando de que el ascenso y el descenso regrese, este tema ha abierto aún más una caja de Pandora interesante. Pues mientras la FIFA dijo que sus reglas son irrevocables y que estos premios y castigos deportivos deben volver a México, en la Cámara de Diputados y Senadores ya se escucha el nombre de la empresa llamada Liga MX. Pues el senador del partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, recibió las peticiones de los clubes de la Liga de Extinción, clamando por ayuda. De cómo el fútbol está secuestrado, y en voz de este legislador se escuchó lo siguiente: vamos a llevar tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados lo que está ocurriendo con el fútbol mexicano, porque creemos que esto no es una competición justa. Y luego añadió: no sabemos el formato en el que vamos a presentar el caso, si es una iniciativa o un exhorto, lo que sea, pero lo que sí puedo adelantar es que vamos a llevar tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados lo que está ocurriendo con el fútbol mexicano. Recordemos que la FIFA tiene estrictamente prohibido a las federaciones que los gobiernos se metan. En los artículos 14 y 15 hablan básicamente de que no puede haber terceros en discordia, más si son de la política. Por lo que esto del senador puede dinamitarles el negocio, ya que la FIFA emitiría sanciones que van desde la expulsión de los miembros de esta federación hasta la expulsión de las competiciones internacionales como el Mundial, por ejemplo. Y esto, de escalar, pondría en peligro el Mundial que se llevará a cabo en México. Sin embargo, como ya es algo normal, los paleros de Televisa y toda esa parvada de lamescrotos y limpiesmegma de Azcárraga llegaron a decir que nada tiene que hacer ese senador en el fútbol, que hay más cosas importantes que el fútbol. Típico argumento de ardidos soplanucas, porque el negocio puede acabarse, y sería un golpe durísimo a la cartera de Azcárraga y asociados. Si a eso usted le suma que lo vinculen a proceso en Estados Unidos, seguramente las jaulas de bots y fanáticos de la gran ramera Televisa empezarán a vomitar sangre. Este tema aún tiene mucha tela de dónde cortar, y pronto tendremos más avances. Por lo pronto, si hay algunas bajo la manga de los clubes de expansión, es voltear a ver a ciertos políticos. Esto abriría aún más la caja de Pandora, y podríamos consolidar de nueva cuenta lo que hemos venido documentando en este canal por los años: que el fútbol mexicano no solo está secuestrado por Televisa y asociados, sino que el negocio siempre será primero, gracias a la enorme corrupción que hay dentro de este deporte tan maltratado por las televisoras y todos aquellos chupapijas de estas. Por lo pronto, espero que muchos hayan abierto los ojos con este video y entiendan que consumir a la selección mexicana de Televisa en sus formatos oficiales es regalarles tu dinero, aunque los fanáticos de a 3 pesos de esta basura de empresa salgan a chillar como puercos. Gente doble moral que está dispuesta a todo por agradar al siempre impresentable, corrupto, asqueroso del cara de Cuyo Azcárraga. Pero dime, ¿crees que sea el fin en Estados Unidos de la selección mexicana de Televisa? ¿Cuál es tu aporte para arrancarle el fútbol mexicano de las manos del Cuyo Azcárraga? Sería bueno que los legisladores se metan en el fútbol mexicano para que salga a la luz toda la corruptela de Televisa. Déjame saber tus respuestas aquí abajo.
Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.